Bienvenidos a todos y a todas por este nuevo encuentro de Seminario Internacional online que organiza el Centro de Estudios Adlerianos. Esta actividad científica está enmarcada en la formación de psicoterapeutas y counselor del Centro de Estudios Adlerianos. En el día de hoy nos toca presentar a un amigo de la casa que es el doctor Jon Sperry. Jon es profesor asociado de la Lynn University de Estados Unidos. También es coeditor del Journal of Individual Psychology, y asimismo es consejero profesional de la Florida Atlantic University. Su sexto libro está por llegar, va a ser publicado por la Oxford Press y se titula de 15 minutos de casos de conceptualización. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar con Jon durante 1 hora y después él muy generosamente nos va a brindar 15 minutos de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a Nicole y a Carla por ayudarnos en la traducción, y bueno, vamos a disfrutar y aprender mucho de este encuentro. Jon, muchísimas gracias por venir. Gracias, Andrés. It's so nice to see some familiar faces from the past few years. So hello to everybody. Jon dice que hola a todos, que es muy lindo ver caras familiares que ha conocido durante estos años. Así que hola a todos. I'm looking forward to talking to you about some new material that I'm going to be publishing in a new book coming out in a few weeks. Dice que está muy contento de compartir algún material nuevo que va a salir en su próximo libro, que esto va a ser en un par de semanas. I put a few links in the chat that will, if you'd like to download the PowerPoint slides or see some other resources that I'll mention, they'll be there if you'd like to check them out. Dijo que en el chat puso varios links sobre materiales y bueno, y cosas que van a pasar ahora si quieren verlo. And yeah, tonight I'm going to briefly talk about a case conceptualization model that has a high level of influence from Adlerian psychology. Hoy va a hablar, va a ser una breve explicación del modelo de conceptualización de caso que está ligado a la teoría alderiana. And part of what case conceptualization is it's looking at your thinking of how you make sense of what's going on with your client and how to help them. Lo que es la conceptualización de casos es ver cómo el paciente está pensando y thinking and, Jon? And how we will go about helping them or intervening. Okay. En lo que el paciente está pensando y cómo ayudarlo, cómo intervenir. So this process is something that can be informed by a mental health diagnosis. Can you repeat, please? Sure. Case conceptualization can be related to a diagnosis of a mental health disorder. Estas conceptualizaciones pueden estar relacionadas a trastornos mentales. But a case conceptualization is much more comprehensive than just looking at the presence of a mental health condition. Okay. Pero la conceptualización de caso va más allá de un estado de salud mental. Many Adlerian psychology practitioners disagree with the diagnostic system altogether. Muchos psicoterapeutas adlerianos no están de acuerdo con mixed the diagnosis, you say? Mm-hmm. The diagnosis like system, they disagree with it. Okay, muchos terapeutas adlerianos no están de acuerdo con el diagnóstico Con las categorías diagnósticas.
con las categorías diagnósticas. Many Adlerian practitioners would say understanding the person's lifestyle and the way they approach life would be much more useful than a diagnosis. Okay. Muchos terapeutas adlerianos dirían que, ay, perdón, me perdí, perdón. Sorry, John, can you repeat? Yeah. Adlerians would focus much more on understanding a person's lifestyle convictions. Muchos terapeutas adlerianos están más enfocados en entender el estilo de vida. Sí, el estilo de vida y no tanto en el diagnóstico. And I would say that there is value in a diagnosis and also within understanding their personality from an Adlerian perspective. Okay. Lo que él plantea es que hay valor en entender el diagnóstico y también en el estilo de vida del paciente. So what I hope to talk with you about tonight is the idea of what case conceptualization is and a process for how to do it. Lo que hoy quiere transmitir es definir qué es la conceptualización de caso y la forma de llevarlo a cabo. Over the past 12 years, I've co-authored different books and book chapters on case conceptualization. So I'm going to mention a lot of that tonight. Okay. Durante estos 12 años ha coescrito una serie de libros y quería compartir con nosotros algunos de ellos. And the 15-minute case conceptualization is something that I'm going to highlight as far as an 8-step process for doing case conceptualization. Okay. El libro de 15 minutos de conceptualización de caso es algo en lo que va a resaltar en relación a la conceptualización de caso. So I want to start by having you imagine that you're walking down a street and you step on one of these and it is stuck on the bottom of your shoe. Ok, va a comenzar explicando que, si, por ejemplo, si vamos caminando por la calle y uno de estos alfileres se nos clava en la parte de abajo del zapato. You're in immense pain, so lots of pain, and you happen to be right next to a hospital, so you go inside and tell the doctor about your pain. Entonces imaginen que esto les va a causar dolor, pero justo están cerca de un hospital, entonces van ahí. And the doctor is in a rush and they have very little time, and they actually don't even look at your foot. Entonces van ahí, piden ayuda al doctor, sucede que el doctor está apurado y yeah, continue. Okay. So the doctor then asks you, what happened, and you say, I'm not sure, but my foot really hurts, and they prescribe you some pain medication. Ok, lo que sucede es que el médico le va a preguntar qué es lo que le pasa, el paciente va a decir, no lo sé, y le va a prescribir medicación para el dolor. They don't bother to even look at the bottom of your shoe, and you don't take it off for the entire day, and you leave the hospital with the tack still in the bottom of your shoe. Okay. Lo que va a pasar es que el médico ni siquiera se fijó abajo en el pie, y lo que va a pasar es que tú tampoco te vas a fijar, entonces vas a estar con eso el resto del día. So this is an example of a very poor assessment of the problem, and then also a very poor case conceptualization. Okay. Este es un ejemplo de un pobre
de un pobre asesoramiento y también va a ser un ejemplo de una no conceptualización de caso. You might notice how they only focused on the symptom of pain and reducing it and didn't actually address the cause of the problem. Ok, se va a centrar solamente en el dolor, en asesorar sobre eso y no tanto qué fue lo que lo causó. So case conceptualization helps us look at what the theories of psychology say about suffering. Lo que va a hacer la conceptualización de casos es ayudarnos a decirnos, can you repeat the last part, please? Yeah, case conceptualization helps us look at how the psychological theories understand and explain suffering. Okay. Lo que va a hacer la conceptualización de casos es, desde el punto de vista psicológico, explicar qué es lo que causa el sufrimiento. The psychological theories help us look at information by the following metaphor that I'm going to show you. Okay. Las teorías psicológicas nos van a mostrar lo que es la conceptualización de casos a través de esta metáfora que le vas a presentar. Imagine you're putting a puzzle together and you're only looking at the back side. It would be very difficult to do this puzzle without the pictures, right? Ok, imaginen que tienen este puzzle que está dado vuelta, entonces va a ser muy difícil poder armarlo porque no se ve cómo es el puzzle, ¿verdad? The theories help us to actually look at the information and start making guesses at patterns and information. Las teorías lo que hacen es mostrarnos estos patrones de información. What case conceptualization does is it gives us a starting framework to think from. Lo que hace la conceptualización de casos es darnos un encuadre de esa situación. And this is a face of someone who just did a case conceptualization. Y esta es una imagen de lo que es una conceptualización de caso. So it's looking at your ability to take information and to make sense of what's going on with the client. Okay. Se trata de tomar la información que tenemos y que esa información tenga sentido. If you could go and type in the chat your level of understanding of case conceptualization, where 1 is that you don't know very much and a 5 is a lot. Could you type that in the chat? Él pregunta si pueden en el chat. Mm-hmm. Si pueden ver. Okay, can you repeat, John? Sure. Yeah. So I'm asking if they can type their level of confidence on a scale of 1 to 5 in the chat. Ok, pregunta si pueden poner de 1 a 5 el nivel de confianza en el chat. A 1 would be a beginner, or a novice would be a 2, but an expert would be a 5. Ok, un experto sería el 5 y un no tan confiado sería un 1. Estamos hablando siempre de conceptualización de caso. Great. So some people have some experience and understand it, and I can see some people are here to learn more about it. Ok, dice que está viendo que hay gente que tiene un poco de experiencia y que hay otras personas que quieren aprender acerca de la conceptualización de caso. For the people who are rating themselves on like a 4 or a 5, what might be beneficial about this talk is that it's introducing one of the models of case conceptualization in the literature. Ok, para las personas que están más o menos entre 4 y 5, ¿cuál sería el modelo para... can you repeat the last part? I have a hard time remembering the second half. So that, yeah, that
that this me doing this talk is really for people who have a higher score. Okay. That this will introduce them to perhaps another model of case conceptualization that may be new to them. Ok, lo que él quiere saber para los que están rankeados entre 4 y 5 es si prefieren conocer algún modelo de conceptualización de caso, porque ya tienen previo conocimiento. This is a picture that one of my friends drew of Alfred Adler. Esta es una imagen de uno de mis amigos, Alfred Adler. And it shows Adler with like a face tattoo. So I'm trying to make the point about Adlerian psychology being relevant today. Dice que está como dibujado de forma de una caricatura y es como él ve un poco la psicología adleriana hoy. Because psychological theories help us understand people's personality, suffering, and how they get better. Porque él plantea que las teorías psicológicas nos ayudan a entender la personalidad de las personas, el sufrimiento y cómo ayudarlas a que mejoren. So I will highlight some of Adler's theory as I talk about case conceptualization. Ok, entonces él va a resaltar algunas de las concepciones adlerianas en relación a la conceptualización de caso. This was the cutest picture that I could find relating to connection with others. Dice que esta es una de las más dulces fotos que encontró para explicar esto de la unión. ¿Qué dijo? De esto de estar juntos. And I love Adler's quote, "Life means to contribute to the whole." Él dice que él adora esta frase de la vida significa contribuir al todo. So if that's a premise of the theory, that this informs our conceptualization. Can you repeat? This statement informs some of our conceptualization way of thinking. Okay. This, I could try saying it again. yeah, because I didn't understand a part. Okay. This statement just gives somewhat of a background of how case conceptualization would look from an Adlerian angle. Okay. Que esta declaración nos muestra background is Trasfondo. el trasfondo, no, gracias, no me salía la palabra. El trasfondo de lo que es la psicología adleriana. Adler looked at our social relationships often being part of what can influence the problem, but also part of the solutions to our problems. La psicología adleriana plantea, can you repeat please? Adler looked at that social relationships can be part of the cause of the problem and also part of the solutions to our problems. Plantea que las relaciones sociales son partes del problema y también de la solución. If you're familiar with the 4 steps of Adlerian psychology, case conceptualization is linked to all 4 of them. Okay. Si están familiarizados con las 4 principales bases de la teoría adleriana, la conceptualización de caso está relacionada con las cuatro. So the way that I ask questions or even the way I connect to the client is informed by a theory of psychology. Okay. La forma en la que él se dirige al paciente, se conecta, está relacionada con la psicología. And then of course, the techniques that I use to help the client perhaps get better
are informed by that theory as well. Y por supuesto las técnicas que utiliza están relacionadas con esa técnica. You can see that asking a client an early memory could be part of that assessment process. Okay. Pueden ver que, por ejemplo, pedirle que diga un recuerdo temprano es parte de ese asesoramiento. So the theories teach us about how we make sense of what's going on, but not in a way that's super comprehensive. Okay, las teorías nos dicen en cómo las cosas pueden tener cómo las cosas tienen un sentido, pero no siempre es comprensible. In the late 80s, my father was teaching psychiatrists who prescribed medication and realized they were struggling a lot with how to do this conceptualization. Okay, en los años 80 el padre trabajó con psiquiatras en relación a cómo trabajar en la conceptualización de caso. He realized that the psychiatry residents really struggled with how they were formulating what was going on. Okay. El padre se dio cuenta que los residentes de psiquiatría como que tenían problemas, dificultades para formular, ¿no? So he developed the framework of a conceptualization model that he published in 1991. Okay. Entonces él encuadró lo que posteriormente fue la conceptualización que hizo en 1994. 1991. En el 91. So this model of conceptualization that I'm going to cover is an extension of that theory that he wrote. Okay. El modelo que nos va a presentar hoy es una extensión del modelo que presentó su padre. If you compare it to other case conceptualization models, you'll see that it's similar to others, but emphasizes some different components as well. Okay, dice que si los relacionamos con otros modelos de conceptualización de caso, estos resaltan algunos componentes. Este resalta el que va a presentar. So here's the definition that I'm going to review with you as we go through the 8-step process. Esta es la definición que va a plantear. Esta es la definición que va a ir viendo con nosotros acerca de los 8 puntos, sobre 8 puntos. So you can see that it looks at informing each step of the counseling process. Repeat, please. This definition Okay. really links up to each phase of the counseling process. Okay. Esta definición se conecta con cada uno de las 8 fases del proceso de counseling. So the questions that a case conceptualization answers are the following. Las preguntas que responde la conceptualización de casos son las siguientes. So what happened? Why did it happen? What role does culture play and how can it change? They're right on the slide. Okay. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué papel juega la cultura? ¿Y cómo se puede cambiar? That may sound very simple, but it is actually pretty intense or comprehensive. Okay. Dice que parece algo sencillo, pero en realidad es algo bastante intenso y a comprender. And the way that I teach this to folks is actually done in 4 different formulations.
la forma en que él lo enseña es a través de estas 4 formulaciones. And each of these require quite a bit of understanding of theory and knowledge about being a mental health professional. Cada una de ellas está relacionada con una teoría y en relación a asuntos de estado mental. O sea, tener conocimiento de patologías. Each of these phases has some very significant assessment implications that are applied. Cada una de estas formulaciones va a tener un tipo de asesoramiento. So when I'm teaching this to students, I spend quite a bit of time in all 4 of these formulations. Okay. Cuando él enseña esto, pasa bastante tiempo en cada una de estas formulaciones. And you're going to see we kind of explained each of these in all of the 8 steps. Y va a explicar cada una de ellas para cada uno de esos 8 pasos. So this quote captures the idea of someone who does not know how to do case conceptualization. Ok, dice que esta es una idea de alguien que no tiene idea de cómo hacer conceptualización de caso. And it's based off of the myth that therapy should be following the client's lead exclusively the entire time. Okay. Y está basado en el sentido de que en el sentido de que tenemos que seguir la línea del paciente durante todo el transcurso del proceso. So this author is saying it's like the captain of a ship, you know, riding a ship around without an udder or a rudder. El autor lo que dice es que, como lo ven en la diapositiva, es como si un barco, es como si ese barco, el capitán no tuviera timón. It might look something like this. Sería algo como lo que ven en la imagen, que es jugar a ponerle la cola al burro, acá se le dice así. There has been research done on master therapists, and they found that one of their strengths is their ability to do case conceptualization. Repeat this. Sure. There's been research on expert or master therapists, and they find that they're able to do case conceptualization at a high level of competence. Okay. Dice que hay estudios realizados sobre técnicos y máster profesionales acerca de la conceptualización de caso alto nivel de competencia. Me había olvidado de la palabra competencia. So when you're doing case conceptualization, you have different roles that you engage in. Cuando se hace conceptualización de casos, uno se conecta con varios roles. So you're gathering information, something like an investigator. Okay. Recolectar información, algo así como un investigador. You're kind of like a travel planner, helping a client get from one point to another point in their lives. Okay. Uno se puede volver como un agente de viaje y ayudarlo a ver, bueno, la ruta o el recorrido. And you're sort of like a meteorologist or weather person, where you're anticipating weather based on certain conditions. O
puede ser como un meteorólogo que va según determinada información, va haciendo un pronóstico de las condiciones. In the past 10 years, we've done 8 different studies looking at training therapists about case conceptualization. En los pasados años se han hecho investigaciones acerca de 8 investigaciones acerca de los técnicos que hacen conceptualización de caso. And we found that if you teach people a basic model of case conceptualization during their early training, they obviously will improve in their competence. Okay. Se observó que si a los estudiantes se les explica un modelo de conceptualización de casos, van a ser más competentes. Algo así. I won't bore you with more of the research, but there is a link between effective case conceptualization and, client outcomes, like clients getting better. Okay. Él dice que no nos va a aburrir con tanta dato de investigación, pero dice que sí hay un nexo entre el nivel de repeat the results. Case conceptualization is linked to better outcomes in therapy. Okay, que la conceptualización de casos está muy relacionada a los mejores resultados en los pacientes. If you're doing a very comprehensive report, you can see how many different areas there might be that you're trying to formulate here. Repeat, please. There are many different parts of formulating a case conceptualization, and here are a whole bunch of those like examples. Okay, dice que hay muchas partes, hay muchas formas de conceptualizar y acá de formular una conceptualización de caso, y acá hay algunos ejemplos. And one thing that our model of case conceptualization does is focus in on how personality dynamics are at the heart of all of this information. Una de las cosas que hace el modelo que él presenta es mostrar repeat the last part, please. That personality is influential throughout all of the information in a case report. ¿Me puedes ayudar, Andrés? Sí. Porque la dinámica de la personalidad está en el centro de toda la información. Gracias. So that idea is one of the guiding principles of this model. Dice que toda esa idea es uno de los principios de este modelo. You're probably familiar that many psychological theories examine personality as important, while others may not, consider it to be important. Dice que este modelo resalta la importancia de la dinámica de la personalidad en relación con otras que no lo hacen tan así. This is a picture that's unrelated to anything. I just put it in here for no reason. Okay, dijo que es una foto que puso, que no está relacionada con nada, que la puso sin sentido. But maybe when you think of case conceptualization, you'll think of this picture in the future. Okay, dice que quizás cuando miren esta foto puedan pensar en conceptualización de caso en el futuro.
So I want to introduce to you briefly an 8-step model for doing case conceptualization. Quiero introducirnos brevemente a esto que es parte de la conceptualización de caso. This is not the only way to do case conceptualization. This is just one way to do it. Esta no es la única forma de hacerlo, esta es una forma de hacerlo. So there's a lot of information on this slide, and I'm going to unpack it step by step. Ok, dijo que en esta diapositiva hay mucha información y va a tratar de desmenuzarla paso a paso. The first step is just examining, presenting problems and issues that the client is dealing with. El primer paso es presentar problemas que trae el paciente. It looks to see if there was a recent stressor or event that maybe led to them coming to therapy. Buscando un factor de estrés o una razón para que presente esos problemas. The second step looks at personality and how that might be significant in the entire conceptualization. El segundo paso es acerca de la personalidad. Alfred Adler and Karen Horney both looked at the social realm of psychology. Plantea que tanto Albert Adler como Karen Horney. exacto. Repeat, please. That they both looked at the social element of psychology. Los dos buscan elementos de la psicología social. So they looked at these movements of how people approach other people in their lives. Okay. Él busca cuáles son los movimientos entre las personas y cómo esas personas se relacionan con otras. Some people move towards others to connect to them or to get help from them. Algunas personas buscan conectarse con con otra persona o buscar ayuda. Some people have a natural tendency of maybe being rebellious or seeking revenge. Otras personas pueden buscar revancha o buscar en el otro rebelarse, pero no es la palabra, pero ese es el sentido. Some people just seek to distance themselves from most people and move away from them. Okay. Y otras personas prefieren distanciarse de otras personas. Different theories explain this step in different ways, but it is an important one. Okay. Diferentes teorías explican el segundo paso, pero, repeat. The theories look at explaining this step in very different ways. Okay. Que las teorías explican ese segundo paso en formas diferentes. The third step examines the way that a psychological theory can explain the first two steps. Okay. El tercer paso explica explica de forma psicológica los dos pasos anteriores. You can see here, there's an Adlerian psychology example provided. Como pueden ver, hay Un ejemplo adleriano. ¿Cómo? Un ejemplo adleriano. Exacto, hay un ejemplo adleriano. Adlerians like to look at the social element of people's lives, and
alderianos, o sea, les interesa ver la parte social de las personas. They look at our striving and our goals. Observar qué es lo que los motiva y las metas. They like to pay attention to the sense of belonging. Les gusta ver cuál es, prestar atención sobre el sentimiento de pertenencia. So this step seeks to explain the dynamics in the case. Este paso explica la dinámica del caso. A medical model understanding of depression would be a chemical imbalance in my brain. Desde un modelo médico, la depresión, por ejemplo, sería un desequilibrio químico en mi cerebro. And that can be explained by looking at genetic and family history of mental illness. Y eso podría explicarse a través de la genética familiar de esa enfermedad mental. So if you take that genetic history and pair it with life stress, that can trigger depression or a response. Si miramos ese historial genético más lo ambiental, se puede ver el disparador de esa enfermedad. That's a very limited understanding of depression, but it is one way of conceptualizing. Dice que es una forma limitada de entender la depresión, pero es una forma de conceptualización. The third step also seeks to examine factors that maintain a problem and keep it going. Okay. El tercer paso también es, repeat. That the part of the third step looks at trying to understand what maintains our problems. Okay. El tercer paso es también qué es lo que mantiene el problema. Someone with anxiety might have worse anxiety by drinking too much coffee. Alguien con ansiedad probablemente tenga más ansiedad de tanto tomar café. However, drinking coffee may not necessarily explain why they're having anxiety symptoms. Sin embargo, el que tome café no explica por qué tiene síntomas de ansiedad. So my question for people who are listening right now is, in the first 3 steps, which ones do you address in treatment? Mi pregunta para los que están viendo esto ahora, ¿en cuál de estos 3 están ustedes en tratamiento? ¿Es correcto, Andrés? Sí, creo que sí. Ok. And the answer to your question might depend on the setting that you work in. Okay. Y la respuesta que ustedes den va a estar relacionado con El encuadre que trabajemos. el encuadre con el que trabaja. My belief is that we're addressing all 3 of the first steps in treatment. Él cree que say it again, please. I believe that we treat clients in therapy by addressing all 3 of the first steps that I mentioned. Él cree que nosotros tratamos a los pacientes en estas 3 dimensiones que recién acaba de explicar. The 4th step looks at cultural factors that need to be incorporated in therapy. El cuarto paso
son factores culturales que tenemos que integrar en el tratamiento. So this could include the client's belief of the cause of their problems. Esto incluye cuál es lo qué es lo que cree el paciente acerca de los síntomas. This could include culturally related stressors. Incluye factores estresantes culturales. For example, relocating and moving to a new country could be a form of stress. Por ejemplo, reubicarse o mudarse de país podría ser un factor de estrés. Actually, going to skip that slide. Va a saltearse una diapositiva. So within those first 4 steps, I do believe that personality is going to relate to all of them. Él plantea que con esos 4 pasos, la personalidad se va a ver relacionada en esos 4. As we move into the next steps, there is a lot of research showing that our strengths can be incorporated into therapy very effectively. En tanto nos movamos en el sentido de la investigación, dice que, say it again, please. There's research showing that our strengths can be incorporated into therapy effectively. Según lo que veo en las investigaciones, las fortalezas se pueden incluir en el tratamiento, en la terapia. I just want to say thank you to Carla. I know you're having to translate very technical, like clinical words, so thank you for being willing to do this. Me agradeció por tratar de ser lo más técnica posible. Gracias. If you speak English, I recommend checking out this article. It's very good. Okay. Él dice que si hablan inglés, les recomienda ver este artículo, que es muy bueno. I'm sure you could translate it in Google Translation too, I imagine. Sí. Dice que también quizás lo puedan traducir en Google, que tiene un buen traductor. So that brings me to the 5th step, which is looking at our strengths. Okay. Ahora nos vamos al 5º paso, que se refieren a las fortalezas. It looks at how we can incorporate factors in the person's life that can build on resilience. Cómo podemos incorporarlos en factores de resiliencia. An example of this could be a client who loves art. We might incorporate art in therapy. Ok, un ejemplo de eso puede ser un paciente que le guste el arte, podemos incorporar el arte a la terapia. Another example is that you may be aware of some resource in the community that could help the client deal with their current problem. Otra forma, otro ejemplo es encontrar recursos en la comunidad que puedan ayudar al paciente. So the way that strengths can be incorporated into the therapy process now brings us into the treatment side. Ok, la forma en la que traigamos las fortalezas al tratamiento se va a incorporar a, me olvidé de la última parte. Andrés, ¿te acuerdas? ¿Y a los objetivos del tratamiento será? No recuerdo qué di. Repeat, John, the last part. Yeah, so the 5th step
really Yeah. is now shifting us into the treatment formulation in those, the next few steps. Ok. El quinto paso nos lleva a el tratamiento y la formulación del siguiente pasos. The sixth step looks at therapeutic goals. El sexto paso van a ser las metas terapéuticas. And these can be related to addressing a symptom like depression. Okay. Van a estar dirigidas, por ejemplo, a síntomas de depresión. And it may also involve personality type of change, like looking at a way I go about solving problems that doesn't always help. Okay. Can you say it again, but shorter? Or okay. The second part is looking at personality. La segunda parte se refiere a la personalidad. And then addressing, the way they go about solving the problems of life. Y está dirigido a la forma en la que va a resolver los problemas de la vida. Adler called that our lifestyle. Lo que llamamos el estilo de vida. The seventh step looks at interventions for how we can go about addressing those goals. La séptima parte lo llama intervención y cómo vamos a intervenir en función de esas metas. For example, many Adlerians use early recollections as an intervention. Por ejemplo, muchos adlerianos utilizan los recuerdos tempranos como forma de intervención. And one way of using that as an intervention is rewriting the memories. Una forma de intervención es reescribir esos recuerdos. And by rewriting the memory, the person is able to address maybe some changes in their lives that need to happen. Okay. Y al reescribir esos recuerdos, la persona podrá hacer algunos cambios, algunas modificaciones en su estilo de vida. Then the final step is looking at any challenges or obstacles. Okay. Y el último paso es ver los obstáculos Y desafíos del tratamiento. okay, y desafíos del tratamiento. An example could be a client who has low motivation to change. Un ejemplo podría ser un paciente que tenga bajo motivación para el cambio. Another example could be that they are very uncomfortable being vulnerable with other people. Otro ejemplo podría ser que se sientan vulnerables estando con otras personas. So as therapists, we might be looking for solutions to some of those obstacles. Okay. Como terapeutas vamos a estar buscando soluciones a esos obstáculos. So we went through those pretty quickly, all 8 steps. Fuimos bastante rápido por estos 8 pasos. I briefly, defined case conceptualization. Una breve descripción de la conceptualización de caso. And I tried to explain that it's a way of organizing information about a client. Y trató de explicar que es una forma de organizar la información acerca del paciente. It informs how we connect to our clients. Nos informa cómo conectarnos con el paciente, con el cliente, perdón. And it informs how we go about helping them. Y nos informa de cómo ayudarlo.
So that's a super brief introduction to case conceptualization. Esta es una súper breve introducción a la conceptualización de caso. I wanted to see if you had any questions about anything I've covered so far. Él quiere saber si tienen alguna pregunta acerca de lo que él cubrió hasta ahora. You could type them in the chat or unmute yourself if you'd like to make a comment or ask a question. Ok, dice que lo pueden plantear en el chat o desactivar o hacerlo a través del micrófono. Carlos. I have a question about the last two items. What is the steps? The 8 and 7. Because I in another speech or conference, I write about is the 8 is the number 7, is invert the order. Is possible, or this is for something that this? Yeah, can we translate that? I think we have someone who's going to translate. Carlos, decirlo en español así las personas que no manejan. Perdón. Disculpen. La pregunta es, en los últimos dos pasos, el 7 y el 8, en otro seminario se había anotado en forma, creo yo lo anoté en forma inversa, digamos. Primero, el que 7 ahí sería el 8, y el que es, y después el otro terminaría, el último sería intervención de tratamiento, especificar intervenciones de tratamiento. La pregunta es si es por alguna razón o es una modificación, digamos, que se hizo, o anoté mal directamente, capaz que no es, el orden es ese exacto y yo lo tengo mal, lo hice mal. So we wrote this new book and changed some of the order of the steps from previous seminars. Ok, él dijo que en este nuevo libro reformuló algunos de los pasos, y por eso quedó invertido. So I think I'm answering the question by saying it's been slightly modified since previous times when I was in Uruguay. Ok, dice que él cree que respondió la pregunta, que hubo una modificación desde que él empezó a usar el modelo. And then maybe email me too, and I could try to answer that more fully, Carlos. Y que podés enviarle un mail, Carlos, así él te lo puede explicar más ampliamente. I'm putting it in the chat, my email. Va a poner su mail en el chat. Thank you, Jon. Thank you. Now, Eduardo. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Eduardo. Soy psicólogo desde Uruguay. Encantado de estar con ustedes y compartiendo, y agradecido de toda esta información que se comparte. Se agradece desde el corazón. Más que pregunta, lo que yo quería es hacer una acotación. Cuando comentaban los puntos 5, 6, 7 y 8, me hicieron pensar en una herramienta que se utiliza generalmente en marketing, y yo personalmente lo utilizo en el tratamiento con los consultantes, que es el famosa FODA, ¿no? que es en el término en español, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Simplemente eso, me parece que tiene como puntos en común, ¿no? En ese sentido. Quería justamente pedirles la opinión al respecto. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Eduardo. Nicole, te damos paso a ti para así capaz que puedas hacer la traducción a Jon. Perfecto. O Carlita. Jon, what he said first is that he thanks you sincerely for the speech, for all the information. He's also a psychologist from Uruguay. And bueno, ¿me puedes repetir parte sobre los puntos 6 y 7 y 8? No, Eduardo dice que tiene puntos en común con una técnica de investigación que se llama FODA. FODA es análisis FODA. Fortalezas. Oportunidades, debilidades y amenazas. Oportunidades, exacto. Oh, so he's saying that it has a lot in common with with the research method they use, which is Andrés, ¿me puedes repetir? Fortalezas, strength, opportunity, weakness, and amenazas. I don't say. Threats. That makes two of us. Threats. Okay. Yeah. So it's a research method they use where it's evaluating the strengths, opportunities, threats, and I've forgotten the other one. Yeah. But it has a lot in common with that. Yeah. The idea is that this is coming from an integration of many theories. Okay, excellent. Thank you. Yo lo que plantea son muchas teorías que las integran en la conceptualización de casos. Tenemos otras dos manos levantadas, Jon, y le vamos a dar paso. Hey, que no tengo el nombre, capaz que... Heidi. Heidi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Adelante. Bueno, primero la formulo en español y tal vez puedo después en inglés. Dale. Bueno, como técnico en acompañamiento terapéutico, un poco la pregunta es dirigida al abordaje en niños con autismo o adolescentes con trastorno del espectro autista. Entonces, I can ask you, thank you so much for your time and your knowledge and experiences. So the question is, as a therapeutic companionship or assistant and in mental health, so about the kids or teens with autism or another similar mental disorders, but I prefer say another point of view about the word, no a mental disorder, but if you have experiences about this. Thank you so much. Gracias. Are you sort of talking about the idea of not using pathological language and using more strengths-based language? Maybe that was, I guess that was my question is. Sorry, could you repeat me, please, the question? Yeah, I was asking are you talking about the idea of using strengths-based language rather than saying mental illness? You might say mental health. Yeah. Yeah. So the language we use to talk about clients' issues, I would say is very useful to use non-pathological language. Yeah. Great. Okay. Nicole, you translate? Sorry. Oh, I go. I don't know. Because the rest. Sí, ya hiciste casi todo. Bueno, lo que dice que es muy útil usar lenguaje que es más positiva, como lenguaje que no trata de debilidades, como decir que es una enfermedad. Por ejemplo, decir salud mental en lugar de trastornos mentales. Yeah, for this reason, I
I explain for me is a different point of view to see the world, to explain about autism condition. No, this is a point of view to be or to see the world and the behavior is a good point. No like a disorder, but in the DMS and another, some people use this conceptualization. So thank you so much for this. Gracias. Thank you for your question. Muchas gracias, Jon. Te queremos, o sea, ¿hay alguna pregunta más? Si no, lo vamos a dejar tranquilo a Jon, que ha trabajado mucho en el día de hoy. Decirles esto muy interesante, de que en definitiva la psicología adleriana trabaja con otros marcos, como por ejemplo la conceptualización de casos, que tiene que ver con conocer también los tratados de psiquiatría, pero una de las cosas que basamos en la psicología adleriana es que la idea de no usar categorías diagnósticas como el sentido de desalentar a las personas, sino más bien las categorías diagnósticas nos sirven para trabajar con otros profesionales y para saber dónde estamos parados. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya despedimos a Jon. Muchas gracias, Jon, te dice Tania. Muchísimas gracias, Jon, por tu tiempo. Vamos a dejarte tranquilo. Nos vamos a volver ahora a encontrar en 15 días con la profesora Marina Blumenstein, que es la presidenta de la Asociación Internacional de Psicología Individual. Muchísimas gracias nuevamente, Jon, por tu participación y tu entusiasmo desinteresado en formar a psicoterapeutas dentro del Centro de Estudios Adlerianos. Muchísimas gracias, nos vemos en breve. Jon. Gracias, Thank you, Carla. Jon. Gracias. Gracias, Nicole. Bye, Nicole. Goodbye. Thank you. Bye. Thank you so much.